muy buena, muy buena, muy buena. Queremos simplificar la expresión dada. Tenemos la fracción 2n sobre 5 elevada a la 4ta. Siempre que tenemos una fracción elevada a una potencia, elevamos el numerador y el denominador a esa potencia. También podemos pensar en esto como una extensión de la regla de exponente de potencia a potencia que se muestra aquí, donde si tenemos una potencia elevada a m, elevada a la potencia de n, esto es igual a 1 elevado al poder de m veces n. Entonces, si tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, mirando hacia atrás en nuestro ejemplo, observe como el numerador es 2n, que es realmente 2 a la primera vez que n a la primera, y el denominador de 5 es realmente solo 5 para el primer. Entonces, debido a que tenemos poderes a poderes, multiplicaríamos los exponentes. Entonces, en el numerador, tendríamos 2 elevados a la potencia de 1 por 4, o 2 a la 4ta. Y luego, habríamos elevado n al poder de 1 por 4, o n al 4tu. Y el denominador sería 5 elevado a la potencia de 1 por 4, o 5 a la 4ta. Ahora, queremos simplificar 2 a la cuarta y 5 a la cuarta. 2 a la 4ta es igual a 2 veces 2 veces 2 veces 2, lo que equivale a 16. Entonces, el numerador es 16n a la 4ta. Y ahora, el denominador es de 5 a la cuarta, que es igual a 5 veces 5 veces 5 por 5, lo que equivale a 625. Entonces esto se simplifica de 16n a 4tu dividido por 625. Ahora, también quiero mostrar esto de otra manera. Si comenzamos con 2n sobre 5 elevados al 4tu. Mientras sepa lo que significa cuando tenemos algo elevado a un poder, podemos expandir esto y luego multiplicarlo. Entonces, debido a que tenemos 2n sobre 5 elevados al 4tu, sabemos que tenemos 4 factores de 2n sobre 5. Entonces, tendríamos 2n sobre 5. Por 2n sobre 5, por 2n sobre 5. Veces 2n sobre 5. Y ahora para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Entonces, 2n veces 2n veces 2n veces 2n. Sería 16n a la 4ta. Y 5 veces 5 veces 5 veces 5 es igual a 625. Entonces, hay más de una forma de simplificar esta expresión, pero la forma más rápida sería este primer enfoque. Pero nuevamente, lo más importante es que obtenemos la expresión simplificada correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.